Me ha faltado el otro Mateo. ¿Qué pasó? Estaba Mateo 1, pero estaba Mateo 2, que anda por allí detrás. También lo bendecimos a Mateo 2. Bueno, Mateo 2 o 1. No se trata de enumerar lo que son. Bueno, eh, estemos orando por Juan y por Salvi. ¿eh? Ayer fue un día complicado para ellos. Apartaron un tiempo para descansar, pero como siempre, el hombre propone y Dios dispone. Y ayer enterramos al papá de Salvi. No fue fácil, no. Pero bueno, al final los pudimos convencer de que hoy se quedaran descansando, que sigan descansando en estos días, que renueven fuerza porque se nos presenta un año, no estamos a principio de año, pero ahora ya cuando acaban las vacaciones de verano empieza el curso de los niños y también queremos empezar el nuestro. Sabéis que llevamos unos días hablando de los proyectos que tiene la Iglesia para este tiempo, y entre ellos es el hacer discipulado, el despertar. Hay muchas palabras que están sonando últimamente entre nosotros, de parte de Dios, que pone en los corazones de los que compartimos su palabra, y la palabra despertar es algo que resuena mucho en nuestras vidas y queremos transmitiros como iglesia, el deseo de Jesús para este mundo, en este tiempo. Y bueno, pues si nos centramos donde estamos, para esta su iglesia, es el que haya un despertar espiritual, que realmente entendamos los tiempos que estamos viviendo y que podamos situarnos cada uno en el lugar donde realmente estamos, por las decisiones que hemos tomado, por el tiempo que llevamos caminando en Cristo, por muchas situaciones, cada uno estamos en un lugar. Y sabéis que estamos hablando también mucho del discipulado que queremos hacer, de ser discípulos. El otro día, el domingo pasado, os entregamos un cuadro sinóptico con las definiciones de lo que era creyente, lo que era ser discípulo, las bases bíblicas, la relación con Jesús de un creyente y un discípulo, y una serie de cosas que hoy en lo que voy a compartiros en la primera parte de la prédica, un papel que hemos dejado por ahí en vuestros asientos. El que no lo tenga, que luego lo pida, que ahí hay más y podemos luego entregárselo a los que lo tengan. Y es simplemente que lo guarde, que lo estudie, que te definas dónde estás y que veas la importancia de entender que la religión no salva, que el asistir a la iglesia no salva, solamente salva a Cristo. Y que la relación que Cristo quiere tener con nosotros es muy diferente, o es posible que sea muy diferente a la relación que nosotros queremos tener con Él. Él tiene un deseo para nuestras vidas y nosotros, pues por muchas circunstancias, estamos en otro. No se trata de hacernos un examen, ni de ver quién son mejores o peores, o si estamos más adelantados o más atrasados. No se trata de eso, no se trata de saber cuál es nuestro compromiso, ni queremos delante de nadie el que eso salga a la luz, no. Pero si somos honestos, cada uno debemos de saber, todo el mundo sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor, que es lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Dios, enviando a su Hijo, haciéndose hombre entre nosotros, lo que Él hizo por nosotros. Ahora, este acto de amor de Dios con nosotros a través de su Hijo Jesús, culminado en la cruz del Calvario, ¿no? Tiene una repercusión en nuestra vida. La historia es, y eso, ¿de qué manera nos hace el retomar ese compromiso de una forma que sea edificante para nosotros, edificante para la iglesia, edificante para nuestra familia y todo nuestro entorno, ¿no? En los apuntes que os he dejado, que lo vamos a leer, luego os compartiré un poco más de cómo Jesús afrontaba el discipulado. El título es Despierta el deseo de ser discípulo de Cristo. Y esa es nuestra intención, hacerte despertar
la necesidad que tienes de ser discípulo de Cristo. No solamente creyente, porque hay una advertencia muy clara en la Biblia, y es que dice que los demonios creen en Dios, pero tiemblan de miedo. No es suficiente creer, es necesario morir. Y el grano de trigo, también habla la palabra de eso, ¿no? Entonces es importante despertar en nosotros ese deseo de querer más de Dios, porque Dios está dispuesto a darnos todo. Ni te imaginas, dice la palabra de Dios, cosa que ni ojo vio, ni oído oyó, ni subió jamás al corazón del hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que les aman. O sea que tú no te puedes ni imaginar qué es lo que Dios tiene preparado para ti, pero eso depende de ti, el recibirlo depende de ti. ¿A quién de nosotros, cuando nos convertimos a Cristo, cuando le dijimos sí a Dios, en el tiempo que fuera, quién de nosotros se iba a imaginar que hoy íbamos a estar donde estamos? No ha sido por nuestra fuerza, no ha sido por nuestros deseos, ha sido por la voluntad de Dios que ha trabajado en nuestra vida. Hemos sufrido un proceso y cada uno estamos donde estamos porque nos hemos comprometido más o menos, hemos tardado más o menos, pero no ha dependido de Dios, ha dependido de nosotros. Si Dios no ha hecho antes la obra es porque nosotros antes no hemos puesto la carne en el asador, como se dice aquí en España, ¿no? Entonces, depende de nosotros. Pues esa es la parte que nosotros queremos despertar en vosotros. Es decir, vamos a situarnos donde estamos y a partir de ahí vamos a intentar de que Cristo pueda hacer la obra que Él ya desde antes de la fundación del mundo, el plan que desde antes del mundo existir, cuando Él pensó en ti, Él ya planeó para ti. Somos creados para toda clase de buenas obras, las cuales Él ya preparó de antemano. Luego Dios tiene preparado de antemano un plan para nosotros y en nosotros está el saber o el decidir cómo lo vamos a recibir. Jesús en su ministerio, en los 3 años que estuvo con nosotros, hizo multitud de discípulos. A Jesús lo seguían un montón de gente. Y a esta gente que lo seguían, unos un tiempo, otros otro tiempo, otros perseveraron todo el tiempo. Todos recibieron mucha enseñanza. Lo vieron sanar, lo vieron hacer milagros de todo tipo, lo vieron resucitar muertos, hacer cosas inverosímiles. Sanar leprosos, darle vista a ciegos, no sé, cosas inverosímiles. Pero durante todo este tiempo, en los corazones de ellos también se fue haciendo una transformación. Fueron viviendo un proceso en este tiempo que vivieron al lado de Jesús. No vamos a hablar ahora de que el proceso se culminó con el Espíritu Santo, no vamos a entrar tan profundamente. Vamos a entrar en cómo fue la relación de Jesús con los hombres y de los hombres con Jesús. Sabéis que cuando Jesús enseña todas estas cosas y Él se va a marchar, todos los evangelios, los 4 evangelios terminan de la misma manera con la gran comisión. O sea, quiere decir que Jesús le dijo a sus discípulos, todo lo que os he enseñado tiene un fin. Y está en Mateo 28, 19 y 20, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Cuando hablábamos de una iglesia con propósito, esta era una de las bases, uno de los versículos base, el otro era amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, donde se fundaban los 5 pilares que habíamos hablado, que eran necesarios, ¿no? O sea que ya es algo que Dios viene hablando en nuestra vida desde hace tiempo y que quiere poner orden para que nosotros vayamos asimilándolo y sobre todo para que vayamos poniéndolo por obra, ¿vale? Si os fijáis, en el versículo no dice, si os parece bien hacerlo, si tenéis tiempo, hacerlo. El verbo ir y hacer discípulos, el modo que emplea es un modo imperativo. No es un consejo, no es a ver qué te parece, no es que quieras saber tu opinión, es una orden de Jesús a sus discípulos, a los que queremos ser discípulos de Él. Es ir y hacer. O sea que es una obligación en nuestra vida de todos los discípulos ir y hacer nuevos discípulos, porque la multiplicación de la iglesia está en discípulos que hacen discípulos, ¿no? La primera pregunta viene ahí en lo que he escrito, que viene a mi mente. ¿Quiénes de los que estamos aquí se considera discípulo? Y la segunda es, la más importante, ¿quién tiene el deseo de hacerlo? O sea, de serlo, perdón. ¿Quién tiene el deseo de ser discípulo?
¿Eres creyente o eres discípulo? Que era lo que veíamos antes, ¿no? Y vamos a ver la diferencia que hay, que ya en el cuadro está bien explicado, pero vamos a desgranarlo y con estos apuntes que vais a tener, podéis meditar en vuestros corazones dónde estáis cada uno, qué es ser un creyente. Creyente es la persona que acepta como verdadero el mensaje del Evangelio y cree en Jesucristo como Salvador. Yo creo que todos los que estamos aquí somos creyentes, porque si no creyéramos que Jesús es nuestro Salvador, no estaríamos aquí. ¿Qué vamos a estar haciendo aquí? Estaríamos en cualquier otro lugar. Estamos aquí porque en el fondo de nuestro corazón, independientemente de la relación y del compromiso que tengamos con Dios, hay una cosa clara y es que creemos firmemente que Jesús es el Señor, ¿no? O sea, somos creyentes porque esa es una verdad que está afianzada en nuestro corazón y es el ancla que nos mantiene firme en el estar aquí, ¿no? En Juan 3:16 vemos la respuesta de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, que todo aquel que sea creyente no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios, porque todos los que estamos aquí creemos, ¿no? Y tenemos la salvación, digamos de alguna manera, por esta verdad bíblica, pues bueno, que está cerca de nosotros, ¿no? La característica de un creyente es, tiene fe en Cristo, ha recibido salvación, porque dice el versículo que hemos leído, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Puede estar en diferentes niveles de madurez, puede ser un creyente principiante porque recién comienza a venir a la iglesia, o un creyente que ya lleva un bagaje, un camino recorrido, ¿no? En cambio, un discípulo es un paso más de compromiso, ¿no? El discípulo es persona que no solamente cree en Cristo, sino que le sigue, que le obedece y aprende porque quiere parecerse a Él. Esa es la característica de un discípulo, que lo diferencia de un creyente, que no solamente cree, sino que además es seguidor de Jesús. Y ser seguidor de Jesús es decir, me gusta cómo hace las cosas Jesús, considero que las cosas correctas es como Jesús las hacía y yo quiero ser como Él. Entonces voy a aprender de lo que Él hacía, lo voy a asimilar en mi vida y voy a tratar de ponerlo por obra para ser como Él. Y ser un cristiano o un cristito en medio de esta sociedad. Que la gente cuando nos vean lo puedan ver a Él, porque las cosas que Él hacía son las cosas que nosotros anhelamos y deseamos hacer y en muchos casos hacemos. Porque es el ser un maestro quiere decir que es donde nuestra mirada está y nosotros lo que queremos es imitar lo que Él está haciendo, ¿no? En Lucas 9:23 ya habla un poco del precio que tiene ser discípulo. Ser creyente es muy fácil. Yo creo, confieso que creo, realmente creo, pero no me comprometo. Si tú sales a la calle, mucha de la gente, cuando hablamos de la gente del mundo y hablamos de una forma incorrecta, diciendo los del mundo, como si nosotros fuéramos, ¿no? Cuando hablamos así de esa forma despectiva, en realidad, pues bueno, es una carga que no debe ser un juicio ni una prepotencia nuestra, debe ser una aflicción en nuestro corazón de decirle cómo hay tanta gente todavía que simplemente cree en Jesús. Y esa inquietud no está ahí fuera, esta inquietud también está aquí dentro. Cuando nosotros hablamos de la iglesia que debe de despertar, estamos hablando de esos creyentes que tienen cauterizada su conciencia pensando que con venir los domingos ya vale. Y la salvación, te digo, la salvación no es venir a la iglesia, la salvación está en Cristo, únicamente a Él. Luego tenemos que ver la importancia de dar ese paso de ser creyente a ser discípulo. En Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno queremos ser seguidores de Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y ya está hablando de un compromiso. O sea, yo puedo ser creyente, pero si quiero ser discípulo, tengo que ser consciente de que tengo que quitar todo lo viejo de mi vida, todo lo que me aparta del Maestro y añadir a mi vida todo lo que me acerca a Él. Luego, en el proceso de cambio o de transformación que Dios va a traer a nuestra vida, viene despojarnos a nosotros mismos, como hizo Jesús, que hizo cuando vino a la tierra. Se despojó a sí mismo. Él podía haber venido como Dios, y como Dios, pues bueno, tenía lógica todo lo que hizo, pero Él lo hizo como hombre con el poder del Espíritu Santo.
Y dice que Él se despojó de toda su naturaleza. Y nosotros tenemos que despojarnos de esa vieja naturaleza que nos aleja de Cristo. Y tenemos que buscar la manera de ser como Él y acercarnos a Él. La característica de un discípulo es, se niega a sí mismo, antepone las cosas de Dios, las nuestras. No son mis planes, son los tuyos. No son mis deseos, son los tuyos. No son mis tiempos, son los tuyos. Y todas estas cosas son las que tenemos que ir asimilando a nuestra vida y poniendo orden de cómo tenemos que hacer. Se niega a sí mismo, obedece las enseñanzas de Jesús. Para obedecer las enseñanzas de Jesús hay una cosa que es necesaria, no, fundamental. Sin ello no se puede. Hay que leer la Biblia. Tú no puedes poner en práctica las enseñanzas de Jesús si no lees su palabra, donde Él te explica lo que Él hizo y lo que quiere que tú hagas. Luego, ser discípulo nos compromete a que el alimento diario de nuestra vida no sea el café y la tostada, sino sea el depender de Dios y el leer su palabra. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego es necesario que tengamos, adquiramos ese compromiso de querer seguir creciendo. Crecer en carácter, en servicio y en misión. O sea, ser cada vez más comprometido. Entender que cada vez que vayamos dando un paso de fe hacia Jesús, cada vez que vayamos conociendo más de Él, más tenemos que implicarnos en lo que ocurre a nuestro alrededor. Más tenemos que cuidar de nuestro testimonio, porque ya nuestro testimonio ya deja de ser yo era un hombre que hice, que no, ahora mi testimonio es yo soy un hijo de Dios. Y es importante de entender que cuando tú eres un discípulo, cuando tú aceptas seguir a Cristo, ya no es tu testimonio, es el testimonio de Cristo en ti. ¿Vale? Y entonces tenemos que cuidar. Si tú cuidas de lo que la gente podía pensar, yo creo que debemos de tener un temor reverente a qué es lo que pueden pensar la gente de Jesús cuando vean nuestras vidas. Si nosotros estamos diciendo que Jesús es un hombre, es un Dios que transforma vidas y nuestra vida no es transformada, ¿qué mensaje estamos lanzando? Si estamos hablando de que tenemos un Dios que es un Dios de amor que nos enseña a amar y maltratamos a las personas que están alrededor nuestro, ¿qué tipo de enseñanza estamos dando? En definitiva, concluiremos que el discípulo es un creyente, el discípulo es un creyente que vive comprometido con la formación y la misión en Cristo. Lo que quiere decir que si queremos ser discípulos, es importante que el discipulado que desde la iglesia queremos impartir sea una obligación impuesta, no por la iglesia, no por los pastores, sino por nosotros mismos. Sea una obligación que nosotros nos impongamos para crecer en el conocimiento de la salvación. Saber que no es una rutina más. Y por eso queremos, en estos discipulados, queremos bajarnos nosotros a vuestro nivel. No queremos que vosotros os subáis a un nivel de compromiso. Esto quizás es estar tirando piedras sobre nuestro propio tejado, porque podéis estar buscando siempre la zona de confort, que es lo que busca el hombre. Pero no nos importa. Con tal de que reciban la enseñanza que necesita para crecer en Cristo, estamos dispuestos a reunirnos personalmente con vosotros, a formar grupos, a reunirnos por Zoom o por Internet, si no tenéis tiempo de venir a la iglesia. A, no sé, lo que queráis, de verdad, exponerlo a la situación de cada uno, y en la situación de cada uno queremos bajarnos nosotros a vuestro nivel, pero que no dejéis de recibir la enseñanza de la necesidad. Cristo viene. Hemos empezado diciendo, Cristo viene. ¿Cómo te va a agarrar cuando Él venga? ¿No te importa cómo va a estar tu vida? Porque hablaba Salvi también el domingo de que cuando Cristo venga, unos serán tomados y otros serán dejados. Y que mucha gente de los que digan, yo hice cosas en tu nombre, hice milagros, Jesús dirá de nosotros, pues a ti no te conozco de nada. La única manera de que Jesús nos conozca es teniendo intimidad con Él, viviendo con Él en su presencia. En la iglesia de hoy
hay muchos creyentes, pero no hay tantos discípulos, porque creyentes somos todos. Discípulos, pues bueno, yo tampoco no voy a juzgar a nadie ni mira a nadie. Mírate tú a tu corazón, mírate tú, y la respuesta dátela tú. Te digo, ¿es malo ser creyente? No, ese es el paso. El primer paso y fundamental es ser creyente. Si no eres creyente, nunca vas a ser discípulo. Luego, no te avergüences si simplemente decís, oye, pues verdad, me tenía que haber comprometido más, pero no lo he hecho. Bueno, pues está bien. Todo tiene su tiempo debajo del sol, dice Eclesiastés, ¿no? Igual no había llegado tu tiempo, ahora, ¿no? Ahora, si estás escuchándolo, ya no tienes ya no tienes excusa. Ya no puedes decir, es que yo no oí. ¿No? Nadie, cuando dice que el Evangelio sea anunciado en todo el mundo, a todas las criaturas, quiere decir que lo que Dios está esperando es que llegue el momento en que nadie pueda llegar delante del tribunal de Cristo y decir, oye, es que yo no escuché. ¿Cómo que tú no escuchaste? Mira, te puse a fulanito, a otro, y te fueron y anunciaron el Evangelio. Tú fuiste quien no quisiste obedecerlo. Luego, la gran comisión, nuestro compromiso es que todo el mundo tiene que escuchar la salvación, ¿vale? Y en este punto, dice, Jesús no nos llamó solo a creer, sino a seguirle y parecernos a él. Y en este punto será bueno preguntarnos, ¿qué necesitamos para despertar en nuestro corazón el verdadero deseo de ser discípulos? ¿Qué necesitas más? ¿Qué podemos hacer para que Dios despierte en tu corazón la necesidad que tiene de ser un discípulo? Y te digo, coméntanoslo, exponlo, y nosotros vamos a tratar de ayudarte a seguir caminando, ¿vale? Y hay una serie de puntos que nos pueden afianzar o nos pueden despertar ese deseo, ¿no? Y uno es recordar el llamado de Jesús. Y el llamado de Jesús lo hemos visto antes en Mateo 28 y 19, cuando dice ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el llamado de Jesús a toda la iglesia. Ir y hacer discípulos. Pero tú no puedes hacer discípulos si no eres un discípulo. Porque la multiplicación perfecta de la iglesia es una iglesia de discípulos que hacen discípulos, ¿no? Y en este punto de recordar el llamado, es bueno saber si vivimos como un simpatizante en Cristo o vivimos como seguidores comprometidos. Y ahí es donde nos tenemos que definir en qué punto estamos. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es valorar el privilegio de ser discípulos. ¿Cuántas personas? ¿Qué sería de nuestra vida si no nos hubiesen anunciado el Evangelio? Si Dios no usara o no hubiese usado todo lo que hizo en nosotros antes de dar el paso, porque podemos pensar, no, yo soy cristiano porque un día decidí ir a la iglesia. No, estás equivocado. Antes de dar nosotros ese paso de venir, Dios salió a buscarnos a nuestro encuentro. Nadie se despertó un día diciendo, hoy quiero ser cristiano. ¿No? Analiza cómo fue tu conversión. ¿Cuántas personas puso Dios en tu camino que te hablaron de Jesús? Aunque fuera solamente una, pero que te habló de Jesús, que te habló con amor, que te mostró a Jesús y luego tú decidiste, luego tú diste el paso de querer hacerlo, ¿vale? Entonces tenemos que valorar ese privilegio que tenemos, ¿no? De ser discípulos. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Luego, para ser discípulos, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer en la palabra. ¿Y cuál es la palabra? Esta es la palabra. Por eso es necesario que si quieres ser discípulo todos los días, y si es más de una vez, mejor, leas, medites, escudriñes, busques de Dios revelación a través de su palabra. La relación que nosotros tengamos con la palabra de Dios va a medir la temperatura de cómo va a ser nuestro compromiso. Confrontar nuestra zona de confort. Ahí llegamos ya a un punto importante. ¿Es más importante para nosotros nuestros planes o los planes de Dios? Eso dejo que lo leáis y meditéis.
medita sobre tu zona de confort. Tienes tiempo para ir con tus amigos. Tienes tiempo para ir a tomar café. Tienes tiempo, si te gusta correr, tienes tiempo para salir a correr. Si te gusta ir al gimnasio, tienes tiempo para ir al gimnasio. Si te gusta ver la tele, tienes tiempo para ver la tele. Si te gusta pescar, tienes tiempo para ir a pescar. Pero ¿qué pasa con el tiempo que Dios demanda de ti? Todo lo que he enumerado antes es tu zona de confort, es donde tú te sientes agradable, donde tú te sientes a gusto. Pero donde Dios se siente a gusto contigo es cuando tú estás con Él. Ayer cuando compartía en la iglesia me quebrantaba, en el sanatorio me quebrantaba porque estaba mirando a la gente y, bueno, por varias cosas, ¿no? Pero sobre todo estaba mirando a la gente pensando en el dolor de los familiares y yo miraba para arriba. Además estuve hablando con alguien, no me acuerdo con quién fue, de decirme, si nosotros sentimos dolor, un velatorio, por poner un sitio donde los ánimos están ahí más a flor de piel. Si nosotros sentimos dolor, ¿qué debe de sentir Jesús cuando mira al mundo? Cuando nos ve en nuestra apatía, en nuestra desidia, en nuestra falta de compromiso, ¿qué dolor debe de sentir en su corazón cuando dice, me despojé a mí mismo, bajé del cielo, me hice hombre, morí por él? Y está sentado ahí indolente en una silla y no le pasa nada. Os contaba un día la revelación que Dios me dio sobre por qué Jesús sudó sangre en Getsemaní. Y os decía que a mí personalmente, esto no es una doctrina, ni es, a mí personalmente cuando yo estaba meditando con eso, decía, ¿por qué fue miedo? ¿Angustia? Si Jesús sabía lo que venía, lo había aceptado. ¿Qué pasó para que en ese momento Jesús sudara sangre? ¿Qué habría en su corazón? Y Dios me ministró diciendo, Manuel, ¿sabes lo que pensaba mi hijo? Que momentos después iba a estar en la cruz cargando con tus pecados y que por primera vez en su existir, desde la eternidad hasta la eternidad, en ese paréntesis de tiempo donde tus pecados iban a estar sobre él, yo no iba a estar con él. Y esa angustia de decir, ¿cómo puedo pasar 1 hora, 2, 3, no sé el tiempo que pasó? Si mi padre le hizo sudar sangre. Y te digo que venía de parte de Dios, porque la segunda pregunta fue ya la definitiva, cuando me dijo, ¿qué pasa contigo que pasas tanto tiempo fuera de mí? ¿Te da igual? ¿O no? O a nosotros nos angustia cuando dejamos llevar nuestra mente a... Bueno, tenemos que valorar, confrontar nuestra zona de confort y darnos cuenta de que Jesús dejó, su zona de confort era estar en el cielo. Ahí estaba, en la gloria, donde está ahora, como hombre, con las llagas todavía en las manos. Porque muchos incrédulos vendrán y le dirán, mira, soy yo. Aquí estoy todavía están las llagas. Y la lanza, aquí está, todavía. Y él dejó esa zona para venir aquí. ¿Vale? Otro punto importante es reflejar a Cristo y ser ejemplo. Tomar ejemplo, por poner un gran hombre de Dios, de Pablo. No tener miedo. En 1 Corintios 11 dice, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y nosotros no es fácil decir, no, en mí no te fijes, porque yo soy un hombre y fallo. Pon tu mirada en Jesús. ¿En qué Jesús? Si Jesús todavía no lo conoce. Tenemos que comprometernos a ser reflejo de Jesús. Y por último es comprometernos con la misión de multiplicar, de ser una iglesia multiplicadora, de ser discípulos que hagan discípulos. ¿Vale? Esos apuntes que te he dejado, léelo detenidamente, medita en ello, céntrate o decide o define más bien dónde estás, qué es lo que quieres, y te digo, cuenta con nosotros porque estamos dispuestos a que todos juntos vayamos caminando hacia un verdadero discipulado, hacia un verdadero ser discípulo de Cristo. Porque un discipulado no es darte a conocer a Jesús. Un verdadero discipulado es que llevarte a que tú puedas conocer a Jesús personalmente. Y para ello, lo primero que os quiero compartir ya fuera de los apuntes es qué ocurrió en la vida de Job. Fíjate, nuestra vida, falta de compromiso, pero creyendo
firmemente en nuestro corazón quién es Dios, lo que hizo Jesús, lo creemos, aunque no nos comprometemos, es lo que creemos y no hay nadie que nos haga dudar de ello. Ese era, de alguna manera, ese era el carácter de Job. Cuando empieza el libro de Job, vámonos a Job 1. Libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás, Jehová le dijo, de rodear toda la tierra y de andar por ella. Él le está diciendo, estaba pasando, viendo qué es lo que hace tu pueblo, ese de que tanto tú hablas de él, estaba viendo qué es lo que hacía. Y fíjate lo que dice Dios, dice, y Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, fíjate el concepto, no que Job tenía de sí mismo, no que la gente del pueblo tenían de Job, el concepto que Dios tenía de Job. Por eso te digo que si simplemente eres un creyente y crees firmemente en tu corazón, no te sientas menos. Dios se siente halagado de tu creencia. Dios dice, qué bueno, mi hijo ha dado el primer paso y tiene firmemente grabado en su corazón quién soy yo, quién es mi hijo, qué es lo que hizo. Eso es algo que como creyente lo tiene grabado en su corazón. Pero ¿qué pasa? Que necesitamos más. Y vemos que el amor de Dios en la vida de Job no fue un castigo lo que le permitió. Lo que quiso es decir, te amo tanto y veo que tu fe es tan grande que te voy a llevar a lo que realmente yo quiero de ti. No que seas un creyente, sino que seas un discípulo. No que creas en mí por lo que has oído, sino que creas en mí porque te relacionas conmigo. En medio de la tribulación, en el capítulo 19, hay algo que a mí me impresiona grandemente de Job. Yo no sé si... Yo he estado buscando sobre esto y hablan de que cuando Job dice yo sé que mi Redentor vive, no se estaba refiriendo a Jesús. Para mí es una teofonía clara. Está hablando de Jesús, porque no hay otro Redentor. Ni lo ha habido, ni lo habrá. Había una relación de Dios con el hombre en el Antiguo Testamento, donde a través de los sacrificios, a través de las obras, a través de las vidas de las personas, Dios tapaba el pecado del pueblo, pero solamente lo redime con la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Luego el único Redentor que ha habido, que habrá y ya no habrá ninguno más, es Jesús de Nazaret. Y en medio de la tribulación, dice, cuando están los amigos ya ahí y él está ya a punto de flaquear, el Espíritu Santo les revela algo, porque esa es la función del Espíritu Santo. Y a veces en nuestra vida lo hemos recibido aún sin saber qué es lo que está ocurriendo. Yo recuerdo que al principio, cuando yo me convertí, me llamaba la atención que cuando yo salí, las primeras veces que yo salía a evangelizar, de pronto decía algo que cuando yo lo decía, yo decía, bueno, ¿por qué he dicho esto? Por ejemplo, una vez que me dijeron, no voy a entrar mucho en detalle, no quiero hablar de mí, quiero hablar de Cristo. Pero te das cuenta de que de nuestra boca salen a veces cosas que decir, bueno, ¿y yo por qué he dicho esto? Porque Dios está hablando ya en nuestras vidas, ¿vale? Y Job dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Por eso te digo, yo creo que habla de Jesús. Porque está hablando claramente de lo que es Jesús. Y él dice, yo sé que mi Redentor vive. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, y ese ejemplo sí lo quiero poner, mejor que el mío, cuando Jesús le pregunta a Pedro, bueno, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué le dice Dios? Jesús, eso no es cosa tuya. Mi Padre te lo ha revelado. Y aquí, eso no fue cosa de Job, fue el Espíritu Santo diciendo, en medio de la tribulación, en medio de lo que estoy haciendo en tu vida,
no te he abandonado nunca, aunque tú te sientas abandonado. Y le inspiró el poder decir, me aferro porque yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que el Dios que yo creo, el Dios que yo sirvo, el Dios que está firmemente anclado en mi corazón, no es cualquier Dios. Por eso soy un creyente fiel. Y por eso creo que la obra de Jesús es poderosa en mi vida. ¿Vale? Y dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, fíjate lo que dice, en mi carne he de ver a Dios. De verlo. Él sentía que en toda esa aflicción lo iba a llevar a un lugar. En medio de nuestra aflicción, Dios nos lleva, Dios no nos castiga, Dios nos lleva a tener un encuentro personal con nosotros. Y dice, y mis ojos lo verán, y no otro. Quedaros bien con lo que está diciendo en el capítulo 19. Y si nos vamos más adelante, en el capítulo 42, cuando ya Job está, ya han pasado tantísimas cosas que en un momento ha cuestionado, entender bien la palabra cuestionado, a la obra de Dios, de lo que Dios había hecho, y Dios lo confronta diciendo, pero Job, ¿qué estás diciendo? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la tierra, cuando yo me di, cuando yo hice, cuando yo creé? Y Job cada vez se va viendo más empequeñecido con las cosas que Dios les revela de lo que él ha hecho, ¿no? Y dice en el 42, respondió Job a Jehová y le dijo, yo conozco que todo lo puedes, que todo lo que tú me estás diciendo solamente lo has podido hacer tú, y que no hay pensamiento que se esconda de ti, porque yo es lo que estaba pensando, yo no lo he proclamado, pero es lo que estaba pensando, y tú lo has sabido leer. Y dice en el 4, oye, te ruego y hablaré. Y aquí está hablando de la verdadera oración. Te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y ahora dice, de oída te había oído. ¿Te suena lo que hemos leído en el capítulo 19? De oída te había oído. Y ahora dice también lo que hemos visto en el capítulo 19. Mas ahora mis ojos te ven. Ahora ya no creo, como decían los samaritanos, cuando la samaritana va y les predica, le dice, mira, me he encontrado. Y cuando ven a Jesús le dice, ya no creemos solamente por lo que tú has dicho. Ahora nosotros hemos venido y lo hemos visto. Y lo que queremos hacer con el discipulado es que no creas solamente en Jesús por lo que nosotros te estamos diciendo o por lo que tu corazón te dicta, sino que tengas un encuentro personal con Él, que dé el paso de ser creyente a discípulo y comiences a servirlo, comiences a amarlo, comiences a entrar dentro del plan de Dios de multiplicación de su iglesia como de discípulos que hacen discípulos. Y para terminar, no hay mejor manera de hablar de un verdadero discipulado que cómo lo hacía Jesús, ¿no? Y en Juan 1, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, vemos que antes de Juan, y vamos a hacer una similitud de lo que va a ser el discipulado entre los discípulos y o sea, entre los creyentes y los discípulos que Dios va a usar para llevar a esos creyentes a ser también discípulos, ¿vale? En el capítulo 1, la primera figura que sale antes de salir Jesús a escena es Juan el Bautista. Capítulo 1, versículo 19. Dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Es importante saber quién somos. Es importante saber quién somos. Yo te puedo preguntar, ¿tú quién eres? O ¿tú de dónde eres? María me podría decir perfectamente, yo soy de Portugal. Andrea me puede decir, yo soy de Rumanía. Yaro me puede decir, yo soy de Ucrania. Antonio, yo soy de España. ¿Quién eres? Sabemos quién somos. Pero ¿sabemos quién somos realmente? ¿Sabemos quién somos como hijos de Dios? ¿Sabemos que ya en el reino no hay rumanos, ni portugueses, ni españoles, ni ucranianos? ¿Sabemos que ya somos ciudadanos de un reino que no tiene nada que ver con este mundo? ¿Que somos ciudadanos del reino
que queremos ser discípulos porque queremos no solamente ver el reino, sino entrar en el reino. Pues Juan tenía muy claro quién era, y él le dice, no le dice quién era, le dice quién no es. Yo no soy el Cristo. No estaba echando balones fuera. Él no estaba echando balones fuera, como cuando nosotros decimos, no te fijes en mí, que yo fallo mucho, yo fallo más que una escopeta de caña. Pon tu mirada en Jesús, qué bonito que era. ¿De quién creéis vosotros que Juan el Bautista hablaba? Vamos a leer un poco más. Dice en el 20. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él dijo, no. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Y le dijeron, pues, ¿quién eres? Si no eres ni Elías, ni el profeta, ni el Cristo, ¿quién eres? Y para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo soy el que vengo a dar los discípulos enseñando a los creyentes. Nosotros vamos a ir a enseñaros quién es Jesús. Nosotros no somos Jesús. No tienes que fijarte en nosotros, pero te queremos presentar a quién te vamos a fijar. ¿En quién creéis, por resumirlo, en quién creéis que estaba puesta la mirada de los discípulos? Porque Juan el Bautista tenía discípulos. ¿En quién creéis que estaba puesta la mirada de los discípulos de Juan? ¿A quién admiraban? ¿A quién querían parecerse? A Juan, ¿no? A Juan, porque era el que veían lo que hacía, cómo se sacrificaba, cómo buscaba a Dios, cómo penaba por el desierto, cómo clamaba, cómo su corazón se desgarraba por mostrar al Cristo ante la incredulidad, cómo hablaba con palabras diciendo, ¿qué estáis haciendo? No, y de la forma que era Juan el Bautista. Y seguramente los discípulos de Juan estaban ennubilados de alguna forma con Juan y decir, wow, yo quiero ser como él, yo quiero ser también otro que vaya por ahí a predicar. Pero Juan no les hablaba de sí mismo, Juan les hablaba de Jesús. Y lo hizo también, que fijaron en el versículo 36, que habla ya de los primeros discípulos de Jesús. Y los primeros discípulos de Jesús vienen de los discípulos de Juan. Luego los primeros discípulos de los creyentes vendrán de los discipulados que queremos hacer con los creyentes. ¿Vale? No sé si me he explicado bien ahí en ese punto. Creo que sí. Mi mujer dice que sí, mi mujer me entiende y sabe que cuando me explico, cuando me explico bien. Los primeros discípulos. Juan pasa todas estas cosas y dice, el día siguiente, en el 35, dice, el día siguiente, y el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando Jesús que andaba por allí, les dijo, he aquí el Cordero de Dios. O sea, Jesús le había hablado del Cordero de Dios, pero cuando está con sus discípulos ese día, y Jesús aparece, y los discípulos de Juan ven por primera vez a Jesús, le dice, ese es el Cordero de Dios. Y fíjate qué es lo que ocurre. Dice, le oyeron hablar los 2 discípulos, ¿y qué hicieron? Siguieron a Jesús. Dejaron de seguir al hombre, dejaron de ser discípulos y se convirtieron en discípulos. Fueron al maestro a convertirse en discípulos. ¿Quién me ha explicado? No creo que está claro, ¿no? ¿Dónde debe de estar nuestra mirada? Por eso es importante nuestro testimonio, porque la gente, queramos o no queramos, nos van a mirar a nosotros. Si yo me subo aquí predicando estas cosas, no puedo mostrar con mi vida otra cosa. No puedo estar predicando una cosa y viviendo otra. Yo no puedo predicar del amor y ser un tirano, o ser un déspota. Yo no puedo predicar del compromiso y no comprometerme. Jesús aparece y ya no hay ninguna duda. Y ahora empieza la multiplicación de los discípulos. Uno de los discípulos de Juan que se acercan a Jesús fue Andrés. Y Andrés tenía un hermano que se llamaba Simón, Pedro. Y lo primero que hace cuando se convierte, aquí lo resume todo en 3 o 4 versículos, pero quiero que te hagas una idea de cómo fue la secuencia. Andrés, discípulo de Juan, Juan le presenta a Jesús, Andrés sigue Andrés, el hermano de Pedro. Andrés sigue a Jesús,
va a su pueblo, habla con su hermano y ya ha sido transformado. Porque cuando Jesús viene a la vida de las personas, se nota. Ya no dices tú, ya no eres Cheri porque lleva no necesitas ponerte la estrella de Cheri. La samaritana cuando bajó al pueblo, después del encuentro con Jesús, bajó transformada por completo. Y a lo que no se creían, a la que ignoraban, a la que la tenían de lado, cuando ella da y da testimonio de Jesús, la gente le sigue fervorosamente porque algo ve. Y algo vería Pedro en la cara de Andrés, decir, ¿qué ha pasado, mi hermano? Pues yo quiero seguir a este. Y ahora, Pedro va y sigue también a Jesús. Leerlo luego en el capítulo primero, a partir del versículo 35, yo lo voy a resumir así un poco. Y ahora dice que el siguiente que nombra es Felipe. Y Felipe vemos que Jesús va y le dice a Felipe, sígueme. Y Felipe le sigue. Dice, bueno, pues aquí no intervino nadie. Pero fijaros, por eso hay que escudriñar las Escrituras. Fijaros cómo lo describe la Biblia. Así os lo he contado yo, pero fíjate cómo lo describe la Biblia. En el 37 dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, dijo, ¿qué buscáis? Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído y a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y ahora dice, en el 43, y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. O sea, que ahí fue, ¿no? Parece que fue así, ¿no? Pero dice en el 44, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Luego, él había visto en Andrés y en Pedro, antes de que Jesús le dijera nada, había visto qué ha ocurrido en la vida de esta gente y seguramente Andrés y Pedro, aunque no lo cuenta aquí, por lógica, habían dicho, hemos encontrado a Jesús. Y cuando Jesús aparece y le dice, sígueme, no hay duda, y se van. Y el siguiente que narra es Natanael, donde ya la cosa está un poco más, digamos, la conversión necesitaría una prédica sola para ver lo que ocurrió en el corazón de Natanael cuando Jesús dice de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le dice, ¿tú cómo dices eso de mí si no me conoces? Y Jesús le dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y no le estaba diciendo, cuando estaba debajo de la higuera, vi que había un hombre sentado. No, vi lo que estabas pensando, vi lo que te inquietaba, vi lo que había en tu corazón. Recuerda lo que decía Job. Vamos a ir otra vez a Job, o no ir, yo lo leo. Job 19. No, en el 42, perdón. Cuando ya Job se rinde. Dice, yo conozco que todo lo puede. Y dice, y que no hay pensamiento que se oculte de ti. Y eso es lo que ocurrió. Porque cuando le dice, tú eres un verdadero israelita, lo que Natanael estaba pensando es, me gustaría ser como Jacob. Estaba acordándose del día de Jacob en Peniel, viendo la escalera con los ángeles que bajaban del cielo. Eso es lo que estaba pensando. Y cuando Jesús le dice, debajo de la higuera te vi, debajo de la higuera entendí. Por eso he dicho que tú eres un verdadero israelita, porque tú eres como Jacob, que dejó de ser Jacob y se convirtió en Israel. Porque termina el Evangelio de Juan, y con esto terminamos, cuando termina en el discipulado de Natanael, Juan capítulo 1, le dice, en el 50 dice, respondiendo Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿me crees? Cosas mayores de esta verás. Y le dijo, de cierto te digo, que de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Él estaba transmitiendo la visión de Jacob. Y le estaba diciendo, tú eres un verdadero israelita por mí.
la transformación que pensando en mí, pensando en todas las cosas que tú habrás escuchado, lo que estás meditando en tu corazón, yo vengo a hacerlo realidad. Jesús te está diciendo hoy, ven y ve, que no lo hemos compartido. Pero cuando los primeros discípulos se acercan a Jesús, le dicen a Andrés y al otro que iban con él, Jesús le dijo, ven y ve. Y el siguiente versículo dice, y fueron, ¿y qué ocurrió? Vieron. Y Jesús te está diciendo hoy, ven y ve lo que quiero hacer contigo. Ven y ve el plan perfecto que tengo para tu vida. Ven y no te conformes con ser un oyente. No te conformes con ser un creyente. Entiende el valor que tiene de ser discípulo. Yo he muerto por ti para que tú me sigas y me sirvas. Podía mandar a una legión de ángeles. Podía resucitar a santos muertos, resucitar lo que vinieran a dar testimonio de mí. Pero me he escogido, te he escogido a ti. Lo vil y menospreciado, lo que nadie cree que era, de ti he hecho en lo que se ve. Dios está esperando que demos un paso de fe real, que nos comprometemos con Dios de una forma real y verdadera. Así que ven y ven. Que Dios te bendiga.